Entonces les doy la bienvenida. Según yo, esta es la 14 o 15 ya. No les he 14. subido la clase pasada. Ahorita yo creo que lo subo porque el sábado pasado me salí de la casa así súper rápido, pero yo hoy voy a estar todo el día aquí, entonces voy a estar trabajando. De una vez les platico un poco cómo va el asunto. Pues de hecho, miren, voy a aprovechar para un pequeño comercial para que sepan un poco lo que estamos haciendo en el otro proyecto. Nada más déjenme cierro una sesión de correo que tengo y abro otra. Mientras alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo que quiera que chequemos antes de. No, ninguna. Vale, miren, les comento que recuerdan que, a ver, a ver, déjenme buscar dónde tengo exactamente ese archivo para que se los pueda medio leer y sepan un poco de qué va ¿cómo se llama? Nuestro proyecto. A ver, nomás déjenme buscar, por aquí tenía el archivo. Uy, ahora no me sale. Siempre prefiero esos archivos cuando los quiero leer. Aquí está, lo tenemos. Vale. Entonces, miren, les voy a platicar un poquito acerca del otro proyecto que vamos a manejar. Como ya les había dicho, se llama Amafi. Y les voy a platicar un poco de los, va a ser como rápido, puesto que, pues digo, ahorita es más bien como tiempo de las clases aquí con ustedes, nada más es como un anuncio dominical, para que sepan qué clase de talleres van a ser los que vamos a dar. A ver. Es de escultura. Vamos a dar un taller de escultura también. Y aquí tenemos el de escultura otra vez. ¿Los cursos son en línea o presenciales? Vamos a tratar bueno, de hecho los primeros van a ser en línea. Ya después se van a convertir un poco más en presenciales, pero yo estoy buscando la manera de que todavía se haga una continuación a la gente que está en línea, ¿no? En presencial todavía no sabemos muy bien dónde. Tentativamente se va a ir a un espacio que se llama Espacio Moncap, que está ahí atrásito bueno, como a 2 calles del Metro Allende, y si logro convencer o si logramos convencer a la gente, nos vamos a mover. Hay 2 opciones, ahorita una muy fuerte del centro y hay otra muy fuerte en la Colonia Obrera, pero van a ser las primeras clases en línea. Les voy a platicar más o menos nuestros temarios. Primero, pues obviamente vamos a hacer una presentación del proyecto, que es el Espacio Monca, cómo vamos a funcionar y todo el asunto. Después vamos a tener una clase que le llamamos el estuche del artista. Esto es más interesante porque vamos a ver sobre todo qué materiales son como los que suelen trabajar, ¿no? O sea, como que el kit básico de los primeros auxilios de dibujo, ¿no? También vamos a hacer uno de escultura. Y bueno, conviene porque van a conocer sobre todo algunos tipos de materiales para distintas técnicas. Creo que va a haber un demo, a ver qué más pusimos por aquí. Cómo el afilado afecta el tipo de dibujo. Y bueno, aquí un ejercicio. Creo que supongo yo lo va a dar Osune o un show San Fabio. Después tendremos unos exámenes diagnósticos para saber cómo por dónde andan cada alumno. Y después de eso tendremos encuadre, canon de proporción y construcción de figura. Eso es hasta la 4ª clase. Estamos diciendo que la 4ª clase será todo este mes de junio,
Todas van a ser en línea y pues bueno, ya si gustan les pasaré ahí como el enlace para que lo puedan ver. Nada más que para que lo puedan ver vamos a poner algunos pequeños requisitos. Uno pues es de que sí haya como una inscripción un poco formal, por lo menos nada más como datos básicos. Y en lo personal pensamos generar una especie de estadística o preguntas estadísticas sobre rango, edad, alcaldía o dónde nos ven, o sea, más bien como eso, ¿no? O sea, preguntas que nos llenen parámetros estadísticos que nos funcionen para futuros talleres. Después de eso, ya a partir de la clase 5, tentativamente, ya quisiéramos empezar a dar clases en presenciales. Clases en presenciales y obviamente pues ver la manera de cómo grabar ciertas cápsulas para mantener algunas en línea, ¿no? Aquí se va a manejar el contorno, silueta y calidad de línea, un poco eso ya lo hemos visto en clases de dibujo pasado mío. Dibujo gestual, ya saben, como toda esta parte más expresiva, más dinámica, más rápida de captación de movimiento. Después, figura volumétrica, aquí no entiendo muy bien, ok, descomposición de la figura en formas básicas para explicar el dibujo, un poco también lo que hemos checado de cómo descomponer sus figuras complejas en elementos todavía más sencillos, fundamentos de la perspectiva y ejercicios de trazo partiendo de formas básicas de estructura. Después de eso tenemos dibujo tonal, relación de valor y luz, que precisamente es lo que hemos estado viendo la clase pasada con respecto a los tonos de grises. Aquí obviamente todo esto va a estar padre porque muy seguramente algunas de estas clases ni siquiera las alcance a dar yo, las van a dar otras personas, pero van a ver un poco la diferencia de clases y estamos buscando que los maestros que den estas clases pues sean bastante, es bastante bueno su trabajo, ¿no? Toño creo que ya ha visto un poco el trabajo de alguno de ellos. Bueno, aplicación de conocimientos y repasos, técnicas básicos, esa será para la 9ª clase. Se me olvidaba mencionarles que nuestro taller, nuestro taller va a durar 24 sesiones, es decir, que vamos a estar trabajando hasta casi finales de octubre, principios de noviembre, si mal no recuerdo. Y después de esto, como es un taller muy relacionado hacia las artes clásicas académicas, un tema fundamental, pues obviamente es el cuerpo humano. Entonces, como es un tema fundamental el cuerpo humano, inclusive yo, para quien pueda y quiera ir a los talleres, yo de repente voy a estar ahí de alumno, más bien voy a aprovechar. Hay unas clases como por ejemplo anatomía ósea. Aquí yo creo que no sé si a ver, no sé si tú estuviste cuando esto se hizo, Toño. Tengo aquí un poco la duda porque aquí dice anatomía ósea, pero a mí se me hace que más bien ha de ser como anatomía básica, porque los subtemas hablan acerca de cráneo, columna vertebral, cervicales, lumbares, costillas, escápulas, cadera, pelvis, cúbito, fémur, entonces no es totalmente, bueno, No, yo no estuve, Cris. hueso, ¿no? Nada más. ¿No estuviste? No, Cris, yo no estuve. Oh, bueno, entonces yo creo que esto lo ha de haber hecho nada más entre Fabio y Sune. Después de eso, variaciones del gesto. Aquí ya viene un poco la construcción de personajes, como la exageración del gesto. Esto creo yo ha de haber sido más onda de Fabio, en el sentido de creación de personajes, como exageración. Esto le sirve bastante para quien quiera como desarrollar cierta parte de esto, de los personajes propios. Después pasaremos a anatomía del torso, obviamente con todas sus implicaciones, examinación de músculos de pecho, abdomen, explicación de músculos principales, de la espalda también, ¿no? Y obviamente todo esto, nuestras clases las vamos a estar completando con el uso constante de modelo.
¿no? Entonces, la tirada es que hablemos de torso y a ver, les presentamos a la modelo fulanito de tal o el modelo fulanito de tal y vean, vamos a examinar los músculos para que los conozcan su función. Obviamente, nosotros estamos hablando de que nuestras clases van a durar 2 horas, 2 horas y media, 3, y se pone muy buena onda el maestro, entonces van a ser muy resumidas, pero vaya, están bastante dentro de lo que cabe. Estamos buscando que los cursos sean bastante completos. Posteriormente de eso pasaremos a anatomía de miembros inferiores, pierna, toda una clase para explicar cómo es que se compone la anatomía de miembros inferiores, anatomía de miembros superiores, anatomía de cabeza y cuello, y para entonces estaremos en la clase 15. Anatomía del retrato. Esto es un poco más algo en lo que yo me he metido, que es facciones, análisis de forma de partes individuales, ojos, nariz y boca, caricatura artística y dinámica, ¿no? Son como algunas de las cosas que nosotros veremos. Aplicación de conocimientos, repaso para la clase 17, composición de multifigura, obviamente ahí es como tratar de poner como 2 elementos en un mismo encuadre, etcétera, ¿no? Después pasaremos a teoría básica del color. Esto sí les puede interesar bastante mucho y mucho a los de pintura. Fundamentos de la figura vestida, todo esto que habíamos hablado anteriormente de pliegues y accesorios, que no necesariamente tiene que ser solamente ropa. Esto se los digo porque hay ocasiones en las que hacemos sesiones de dibujo temáticas, ¿no? Es decir, una sesión de dibujo temática puede decir, bueno, a ver, sesión de dibujo de dioses griegos. Entonces, conseguimos algo de utilería, conseguimos vestimenta y cosas por el estilo, y procuramos que la sesión de dibujo sea como, no sé, vestidas de Atena o cosas por el estilo, ¿no? Algo que funciona y en general a todos los que nos gusta dibujar nos gusta bastante, es la parte de cosplay. Entonces, yo creo que ahí a ver si después hablaré con Mari para generar alguna sesión de dibujo con cosplay directamente, porque estaría bastante padre. Figura caracterizada, supongo yo que a esto se refieren aquí lo de cosplay, figura caracterizada 2, y aplicación de conocimientos para el proyecto final, que esto ya será por la clase 23. Aquí me marca aproximadamente el 6 del 11, no sé si noviembre, supongo. Y ya después, obviamente, para el día 24 tendremos una sesión de trabajos de exposición, ¿no? Ya elaboraremos una exposición con todos los trabajos que realizamos con ese proyecto. Aún está por verse dónde va a ser la exposición. Hay el espacio Monca podría ser uno, pero yo estoy buscando otro espacio en el centro, que va a estar bastante interesante, nada más que necesito hacer ahí la conexión con el galerista, ¿no? Obviamente esa, pues yo preferiría que fuera Expo Venta, y pues bueno, eso ya va a ser como para el final de nuestro proyecto de dibujo. Tenemos otro proyecto de escultura, después se los comentaré, pero bueno, ahorita era lo que les quería anunciar en los anuncios dominicales, ¿no? Ya voy a empezar a hacer mi sesión de anuncios dominicales. Pero voy a meter también ya como exposiciones y cosas por el estilo para que vayan, porque luego hay unas muy buenas que luego no vamos, entonces de repente hay algunas como perdidas por ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, les recomiendo algo sí, como anuncio dominical, traten de ir al Museo de la Acuarela. El Museo de la Acuarela es como de los lugares bastante buenos. A mí, por ejemplo, en lo personal, me gusta mucho el Museo de la Acuarela, pero el de Toluca. El de Toluca es muy bueno, ¿no? Sobre todo porque ahí hay como gente muy, o sea, tienen guardados archivos de artistas muy técnicos, es decir, como de muchos de sus grandes obras son sobre los primeros trazos de la ciudad, ¿no? Entonces se ven los primeros trazos de la ciudad hechos a acuarela por arquitectos antiguos, entonces te das cuenta como antes sabían dibujar muy bien los arquitectos, ¿no? Después, de hecho, precisamente hace rato vi una obra muy bonita del Museo de la Acuarela, ahorita se las enseño para que vean a qué me refiero con esa parte, ¿no? Y bueno, el día de hoy les quería platicar un poco acerca de materiales. Les decía que hoy la verdad tengo como un poco de flojera de sacar el otro trabajo de pliegues.
Ese lo dejaremos yo creo que para el día sábado, para ya terminarlo. Y mientras les quería mostrar un poco, la verdad es que no sabía un poco qué trabajar. A ver, dejen acomodo otra vez mi pantallita porque se aloca. A ver, para que también lo puedan ver. Ahí está, perfecto. Hay días en los que funciona mejor mi cámara. Hoy veo que se ve como bien. Hoy empecé a trabajar un poquito esto también un poco en relación a un proyecto que tenemos en precisamente Faro Oriente, sobre cromática prehispánica. Están invitados. El día de mañana tenemos una conferencia. Yo desgraciadamente a lo mejor nada más la podré escuchar, no estaré participando mucho, pero es con antropólogos y arqueólogos. Entonces, si alguien quiere verla, además debo de hablar con nuestra coordinación para que se pueda quedar grabada, y si quiere ella, pues lo podamos subir a su canal. Entonces, bueno, les quería platicar un poquito acerca de, ahorita elegí agarrar otra vez uno de mis, creo que ya es mi último lienzo. No, tengo por ahí otro lienzo de Cassina. Estoy prácticamente déjame ver, 2 lienzos de acabarme todas mis tablitas que hice, ¿no? Entonces ya les llevo ahí algo de ventaja, chicos. Traten de avanzarle con sus lienzos para poder trabajar. Y les iba a comentar que si gustan, yo creo que es momento de que ya han visto un par de técnicas. Me faltan obviamente muchas y yo no domino como todas, pero trato de darles como hay unos tips para que vayan buscando a diferentes artistas y diferentes maneras de trabajar, y ustedes vayan encontrando como un poco la técnica que les gusta o les apasiona un poco más, ¿no? Precisamente el día de ayer, platicaba un poco con un compañero que a lo mejor yo siempre he explorado más como que la parte terrenal del dibujo, es decir, como la parte de ¿se parece o no? Y ya, ¿no? O sea, no me clavo en otras circunstancias, pero creo que eventualmente algo que servirá y que intentaré, y si no puedo yo, porque les digo que suelo ser muy terrenal, intentaré conectarlas con alguien que trabaje un poco la parte del dibujo como emocional, o como a veces mencionan esta parte del dibujo del hemisferio izquierdo, ¿no? Sobre todo ese, a mi parecer, me parece más un dibujo, más que de representación, es un dibujo de autoconocimiento y suele ser como ejercicios bastante buenos, más bien para desarrollar y que ustedes puedan como lograr sacar cosas que de repente uno trae, que son de manera como hasta psicológica, ¿no? Por eso les digo que yo luego no soy muy bueno con eso, porque yo suelo ser más terrenal, pero evidentemente hay ejercicios que pueden servirles para que ustedes se puedan liberar un poquito más de esa parte, ¿no? Yo eso sí lo noto, cuando yo veo a ustedes dibujando o pintando lo que ustedes dibujen o pinten, comúnmente sí noto que cada quien trae una onda diferente, ¿no? Y por referirme a onda no es a estilo o lo que quieran pintar, ¿no? Sino que cada uno trae ganas de decir diferentes cosas, y quizás yo un poco en los talleres no he explorado tanto esa parte, que les convendría más o les funcionaría más con esta clase de ejercicios de autoexploración, ¿no? Que tienen que ver más con arteterapias y cosas por el estilo. Ojo, no significa que vea a alguien muy dañado o algo así, sino que a fin de cuentas hay ocasiones en las que neta uno quiere como soltar cosas, o como de hecho mi mismo amigo me lo dijo, ¿no? Es que no es que yo me quiera dedicar al arte, pero este cuate mío tiene como algunos problemitas ahí de demasiada ansiedad. Entonces dice, ya analizando todo esto, algo que me he dado cuenta que me ayuda mucho es el arte. Entonces, algo que me ayudó es a sacar todo este show que traigo de ansiedad, de que me siento muy presionado, y el arte me ha ayudado bastante. Él lo ha explorado desde esta parte
como les decía, no académica, sino más terapéutica, pero creo que sería bastante bueno que de repente ustedes se dieran como esa oportunidad, y que pudiéramos explorar sobre todo algunos ejercicios que hay por ahí al respecto, ¿vale? Entonces, para esto, pues también traten de ir pensando en sus proyectos, ahora sí, y de repente daremos como un chancecito dentro de la clase, como alguna parte de asesoría, ¿no? De, oye, mira, estoy elaborando este boceto, ¿qué me recomiendas? Etcétera, ¿no? Como para que ahora que vayan desarrollando sus propios lienzos, ya con el conocimiento anterior de cómo hemos elaborado imprimaturas, que por cierto, si les sigo debiendo la de gesso completa, pues porque no puedo ir a comprar ahorita el material, pero en cuanto tenga algo de billete, yo esperaré a lo mejor la próxima semanita a ver si me puedo ir a comprar gesso para que les enseñe esa última imprimatura. Ya la que seguiría, como también se los mencioné, pues es más bien cómo imprimar objetos, ¿no? En definitiva, ahorita la industria de la pintura es enorme, ¿no? O sea, yo no alcanzo a ya comprender toda la cantidad de sistemas pictóricos, de posibilidades de pintura que existen. Yo creo que para que pudiera entenderla, creo que necesitaría ya dedicarme a la química e industrialización de estos objetos, porque ya hay demasiado, ¿no? Intenté como buscarles un video tutorial acerca de tipos de pintura, y una de dos, o encontraba algunos muy sencillos que les faltaba información, o ahorita de hecho me estaba chutando uno de un químico que la información excedía, ¿no? O sea, ya se volvía demasiado técnica, a lo mejor ahorita para lo que estamos tratando de trabajar, ¿no? Obviamente él lo veía desde una parte industrial, ¿no? Es decir, cómo se pintan ductos de petróleo, cómo se pintan ductos de gas que van a estar a la intemperie, cómo se pintan ciertos tinacos, etcétera, pero es bueno que nosotros conozcamos esa clase de pinturas. Me gustaría hablarles un poquitito, así como que la mini embarrada de los tipos de pintura que hay, porque si bien ya les he explicado que obviamente podemos trabajar en todas están los tres elementos, ¿no? Que es el aglutinante, es el disolvente y es el pigmento. Eso ya lo tenemos como bien claro. Aparte, hemos mencionado mucho este cuarto elemento, que es el medio, que es básicamente como más, más resina o más pegamento, pintura translúcida que puede abrillantar, y ya vimos un poquito acerca como sus cualidades. Eso también en la clase pasada. Pero me gustaría ahora empezarles a platicar un poquito de pinturas que surgen a partir de los años 40, de los años 50, que son materiales como las lacas. Las lacas, por ejemplo, suelen ser materiales, ustedes, y también es como curioso porque trataba de encontrar una terminología básica para que ustedes pudieran entenderla, pero no hallé una definición muy clara, ¿no? Básicamente lo que yo sí les puedo decir es que la laca es una pintura que se solidifica, es muy sólida y es muy brillante, ¿no? Por eso podemos identificar a las lacas. Anteriormente, para darles un ejemplo como más tangible, por así decirlo, las lacas era con lo que se solía pintar los autos antiguamente, o sea, los carros de los años 50, 60, 70, se pintaban con lacas. Ahora, como se los menciono, una de las cualidades o desventajas que tienen las lacas es de que son materiales muy sólidos, o sea, se forman en una capa delgada y sólida, pero que se vuelve también muy quebradiza con el tiempo. Ahora,
Eso ya es cada vez más difícil encontrarlo en la calle, pero a mí todavía me tocó, y supongo que a algunos de ustedes también, caminar de repente por las calles y ver coches antiguos, ondas a partir de hasta de los 70, sí, hasta de los 70 todavía, que tenían alguna clase como de golpe, y ese golpe se fracturaba en algo que denominamos como telarañas, ¿no? Se veían, ya saben, como cuando se pica un cristal, ¿no? Que se ve el punto de golpe y de ahí se craquela alrededor. Eso es porque estaba pintado con lacas. Recuerden que la definición que yo les daba era que es pintura muy brillante, muy delgada y muy sólida, como el vidrio básicamente. Entonces cuando ustedes le pegan al vidrio, a ciertos vidrios como de cristales de coche también se pega y se forma una especie de telarañita. La ventaja que tienen las lacas es su proceso de secado, es decir, que es muy rápido. O sea, una laca se va a andar secando entre los 5 o 10 minutos a lo mucho, lo que permite un proceso de trabajo demasiado veloz. Muchas de las pinturas en aerosol precisamente son lacas, ¿no? Entonces, les permite el acabado brillante. Es como lo que nosotros de repente vemos en el graffiti, ¿no? Es un acabado muy brillante, seca súper rápido y es aguantadora en el sentido de que es sólido, es muy sólido. Después de eso tenemos en contraposición total a las pinturas alquidálicas. Las pinturas alquidálicas son como más a base de aceite, son más espesas, y aquí, justo en este momento, entre lacas y alquidálicos, hay un término que me gustaría, como una expresión que hace rato escuché que me gustó bastante, que es mientras más tarde en secar una pintura, más poder de agarre va a tener. Es decir, las lacas, también otra vez recordándolo, la vieja pintura, cuando uno agarraba o golpeaba un coche, no sé si recuerdan que la pintura se caía a lajas, se caía como uno le raspaba tantito y se iban esos como cachotes de pintura, ¿no? Inclusive hasta luego, si estabas ahí de mañoso, te quedabas un ratote como raspando tal cual la pintura, ¿no? Ya saben, como si fuera esta imagen de barro seco sobre un material, casi así se van las lacas, ¿no? Eso es porque no tienen tanto poder de quedarse en una superficie. A partir de las lacas, es decir, de todas estas pinturas que ya requieren, que son base thinner, todas, la pintura laca y la pintura al esmalte alquidálico, lo más recomendable es que nosotros las trabajemos antes de todo esto con un primer. Básicamente, para hacer la analogía, sé que aquí ya estamos como hablando de pinturas que no se suelen hablar tanto en técnicas o en estudios de arte o de pintura artística, porque nunca suelen hablar de primer, nunca suelen hablar de lacas, nunca suelen hablar de esmaltes acrílicos o esmaltes alquidálicos, pero a fin de cuentas siguen siendo pinturas. Y ustedes lo que van a tener es, primero, al comenzar como cualquier estudio de dibujo y de pintura, pues lo que deben de adquirir es la habilidad. Esa constantemente la van a estar trabajando, ¿no? Esa también un poco depende de ustedes. Posteriormente de eso, deben de conocer sus materiales. Aquí lo que yo considero que es un poco un error es quedarse en los materiales, o sea, para que ustedes lo contemplen así, en quedarse en los materiales hasta los años 1600, ¿no? A lo mejor si son muy modernos, los años 1800, ¿no? Entonces estamos dejando 200 años de tecnología de materiales
que estamos totalmente ignorando, ¿no? Entonces, comúnmente en los estudios de arte no se habla de esos materiales, porque se consideran más de la industria, como más química, más, eso, ¿no? Más industrial. Pero vaya, cuando ustedes deseen realizar proyectos especiales, les va a servir muchísimo conocer cómo pintarlos, ¿no? Y por proyectos especiales me refiero hasta que quieran pintar un mueble de madera, digan, ay, bueno, pues si yo puedo pintar un retrato, ¿por qué no puedo pintar un mueble de madera, no? Y conocer que de repente tal vez van a necesitar un primer, cuándo se utilizan o no los primers, cuándo es recomendable las lacas, cuándo es recomendable los alquidálicos, ¿no? Y conste que ahorita nada más estamos hablando de 2 tipos de pinturas. Hay algunas que inclusive llegaron, estuvieron un tiempo y se fueron, el equivalente a las ya saben, a los cassettes beta de las películas, ¿no? Fue algo que fue espontáneo. Uno de estos casos es la pintura de piroxilina. La piroxilina, para que muchos como que esa se utilizaba más en la industria, pero hubo un artista plástico muy conocido que fue el que decidió utilizarla directamente en su obra. Ese era David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros es un promotor de la piroxilina al máximo, ¿no? Él hubo un momento en el que abandonó casi totalmente los materiales del arte clásico y se pasó a las piroxilinas. Después hay como un dato curioso ahí de que él daba una materia que se llamaba experimentación con pintura, una cosa así, y ahí conoció a un sujeto que, más bien, ahí vino un sujeto desde Estados Unidos a tomar su clase con Siqueiros porque era muy famoso por eso. Este sujeto era Pollock. Pollock aprendió la manera de cómo trabajaba Siqueiros y de todo como accidente artístico. Siqueiros dijo, a ver, miren, vamos a experimentar, pero él en sus clases los veía como ejercicios y Pollock lo vio como ya obra terminada. Entonces, a partir de ahí, él se volvió como un maestrazo a ver, les voy a mostrar, voy a buscar aquí un ejemplo de Pollock para que lo ubiquen qué tipo de pintura era, ¿no? A ver. A ver, déjenme ver. Por ahí hay algunas películas, de hecho. Miren, les voy a mostrar algunas de sus obras. Un día vean las obras de David Alfaro Siqueiros, sobre todo a partir de la Marcha de la Humanidad, y después analicen la obra de este sujeto, es Pollock, perdón, no Pollock. Es esto, ¿no? Todo este uso como de la mancha, todo este asunto como de casi como aventar el material y generar las diferentes texturas, ¿no? Aquí eran materiales también sintéticos, más relacionados al tiner, a la industria como tal, ¿no? Se utilizaba lacas, alquidálicos, pero daban los brillos que a veces el óleo no podía dar, ¿no? O los acabados que a veces el óleo no podía dar. El tal Pollock es súper, hiper, mega famoso, ¿no? Lo que no cuenta Pollock es que él todo lo vino a aprender acá, ¿no? Inclusive hay una anécdota ahí como medio chistosona que una vez alguien me la estaba contando, no recuerdo quién fue, de que Pollock se llevaba bastante bien con Siqueiros, al grado de que lo solían invitar mucho a Siqueiros a trabajar allá a Los Ángeles. De hecho, allá en Los Ángeles tiene un mural, o tenía un mural Siqueiros, y Siqueiros pues era como su corazoncito no era bodega, entonces pues
pues luego se agarraba como a broncas con muchos de los artistas de su época, y Pollock era como uno de sus estudiantes que, miren, es más, hasta vamos a buscarlo, debe de haber por ahí. Pollock, pintor, y él decía mucho que que él había inventado esa técnica, ¿no? Aquí se ve un poquito. Que él había inventado esa técnica, que él podía experimentar con los materiales. Les digo, lo que no mencionaba, ahí está, miren. Lo que no mencionaba es que él más bien la aprendió de David Alfaro Siqueiros. De hecho, ahí se puede ver un David Alfaro Siqueiros joven enseñando no sé si sea aquí esto México, me parece más bien como Estados Unidos, pero hay unas fotos como zonas donde sale él con Pollock, ¿no? Y toda su vida el Pollock negó el estudio que había aprendido con Acá Siqueiros, ¿no? Pero bueno, él trabajaba, como les decía, mucho la piroxilina. Lo que pasa es de que la piroxilina ya es difícil de conseguir, difícil de trabajar, y yo no la recomiendo porque también es muy volátil. Entonces, pues no creo que no vale como tanto la pena, ¿no? Después de esto, pues bueno, vienen los esmaltes alquidálicos, que los esmaltes alquidálicos, para que los ubiquen, es como algunas rejas de universidades o algunas rejas de institutos como del Seguro Social o cosas por el estilo, a veces están pintados con alquidálicos. Los alquidálicos los pueden distinguir porque son materiales a los que les meten la uña y todavía como que le registra la uña, ¿no? Como una especie de plastificado, no sé si me entiendan esto, ¿no? Que inclusive hasta cuando le llegan a botar, botan el cacho de pintura y la pintura todavía es un poco flexible, ¿no? Este tipo de pintura es genial para uso de ambientes exteriores. Es decir, la pintura a ambientes exteriores le resiste muchísimo más lluvia, sol, intemperie, no tiene ningún problema. Tanto la laca como el alquidálico fueron idealmente pensados para materiales lisos. Tienen muy buen agarre en materiales lisos. Por materiales lisos me refiero plásticos, y plásticos como muy rígidos, ¿no? Porque después hablaré de otro tipo de plásticos. Tiene muy buen agarre sobre los vidrios, tiene muy buen agarre sobre el metal, por eso es que se suele utilizar esa clase de pintura. Por eso es que no utilizamos acrílicos en los coches, ¿vale? Ahora, la desventaja que tiene el metal es que es tan liso, pero tan liso, que requerimos, antes de trabajar sobre el metal, crearle una especie de imprimatura, ¿no? Esta imprimatura se llama primer. Lo que genera el primer es una superficie como reseca un poco y como un poco áspera, que permite que cuando llegue la pintura se quede adherida más fácilmente, y el mismo primer se adhiere al metal. ¿Tenían una duda? El primer es como deja una superficie rugosa, ¿no? Para que agarre la pintura. Exacto. E inclusive dentro de la industria, es por eso que les decía que, híjole, ayer platicaba precisamente esto con mi amigo, y yo mismo me he dado cuenta. Yo un tiempo trabajé mucho pinturas automotrices, de pintura de motos y cosas por el estilo. El chiste es de que dejé de trabajar con esas pinturas cerca de 2 años, y en estos 2 años han inventado una serie de materiales que ya me dejó mi conocimiento como muy retrasado, ¿no? Entonces, otra vez tengo que estarme actualizando, pero las posibilidades, les digo, son infinitas, ¿no? Entonces, como bien decía Sabu, este material te deja una superficie rugosa, y inclusive hay hasta tipos de primer, ¿no? Es decir, hay primer lisos que te dejan una textura rugosa pero muy leve,
podríamos decir que nos deja como la cafeína, ¿no? Pero hay otros tipos de primer que se llaman primer de altos sólidos, que te dejan una textura mucho más grumosa y aunque sea en micra, pero te puede llegar a tapar los rayones de los carros. Entonces esa te tapa y aparte te deja lisa y tendrías todavía que aparte lijar. Hay algún otro tipo de primer que se llaman primer de dos componentes. Los primers de dos componentes no estamos hablando de otra cosa más que primer químicos, como una resina que funciona cuando metemos un catalizador, se endurece y se vuelve ya parte de la pieza, ¿no? Entonces, un catalizador, por ejemplo, podría ser como el agua al yeso, ¿no? El yeso se queda como yeso todo el tiempo hasta que alguien le agrega su catalizador. Inclusive, ahí sí no recuerdo exactamente, le voy a volver a preguntar a algún médico o algo así. Dentro del cuerpo existen catalizadores naturales. Tenemos ciertas sustancias que al agregarle un catalizador, nuestro cuerpo la convierte en otra cosa totalmente diferente, ¿no? Con esto me refiero a que el catalizador convierte esta pieza, este material, lo endurece y lo convierte en otra cosa, ¿no? Eso es con respecto a los metales. Pero, por ejemplo, actualmente, y eso ya está muy regulado en Europa, ya se está prohibiendo el uso de thinner y de solventes industriales. Entonces, lo que se ha abierto mucho es la industria de las pinturas base agua, pero no acrílicas, bueno, o sea, son acrílicas técnicamente, pero son base agua especiales para la industria. Es decir, poder pintar un coche con pinturas base agua o poder pintar un avión con pinturas base agua sin que se caiga, ¿no? Pero ya estamos hablando de una resina. Imagínense qué tan fuerte es la resina para que pueda soportar quedarse dentro de un coche, meter el barniz y poder estar en la intemperie. Y vaya, estamos hablando que aquí como que los climas extremos que tenemos en realidad son áridos. Allá de repente tienen un frío, lluvia constante, condiciones climáticas como muy adversas, de repente sí hace sol, aunque quizás no tanto como acá, pero sí hace sol, pero vaya, o sea, idearon la pintura para que pudiera quedarse dentro del coche, moto, avión y no se escurriera, ¿no? Entonces, eso está bastante útil. Poco a poco, esas pinturas van a abordar el mercado, ¿no? Porque pues un poco así pasa con muchas de las herramientas y cosas que de repente nos llegan. Por ejemplo, hay unas pistolas para aerografía que ya en Europa ni se usan. O sea, de hecho aquí más bien son como basuritas, ¿no? Yo no conozco a pintores profesionales que las usen y lo curioso es que en todas las clapalerías las venden. Para que las ubiquen, son unas pistolas que tienen un botezote hasta abajo y se oprime desde acá. Esas cosas no sirven de nada. ¿Por qué no sirven de nada? Se llaman de alto flujo y alta presión. Eso quiere decir que necesitan mucha presión para aventar mucho flujo. Lo malo es que a veces cuando uno quiere a lo mejor pintar este bastidor, entonces utiliza muchísimo flujo para pintarlo. Tanto así que lo que verdaderamente se queda en el bastidor es cerca del 30%, 40%. El otro 40% se diseminó por el aire, ¿no? Entonces, por eso es que no sirven de nada, ¿no? Pero les digo, todo el mundo lo ubicará, esas las venden en todas las clapalerías, ¿no? Inclusive hasta luego compras tu compresora y te regalan esas pistolas, porque son pistolas basuritas, ¿no? No sirven de nada. Y bueno, quería precisamente un poquito como abordar todo este tema. Ya hablamos de las lacas, que son rígidas y muy brillantes. Ya hablamos de los alquidálicos, que tardan mucho tiempo en secar, pero tienen una capacidad de agarre muy buena. O sea, nosotros comparemos. El alquidálico es como el óleo y la laca es como el acrílico, ¿no?
nosotros de repente podemos raspar de una superficie lisa relativamente sencilla el acrílico, pero si tenemos óleo y se quedó pegado, aunque sea una superficie lisa, esta termina por quedar, o sea, sí se bota, pero es mucho más difícil. Y ahí se cumple esta regla que les mencionaba de mientras más tarde en secar, más se adhiere a la superficie, ¿no? Entonces eso aplica en todas las pinturas habidas y por haber, ¿no? Contemplen que en el alquidálico es una especie de resina industrial y en el óleo pues es una especie de aceite natural, ¿no? Pero es como muy parecido. Bueno, ya vimos las lacas, ya vimos un poco el alquidálico. En el alquidálico, ustedes a lo mejor, miren, dejen busco inclusive una, a ver. A ver. Hay una técnica que se llama pinstripe. A ver. Déjenla busco. Acá está, miren. Déjensela. Esto es muy normal como de la era atómica. O sea, de la era atómica me refiero después de los años 50. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que ahora sí que, ¿qué artístico se puede hacer con la pintura que se trabaja, esta como pintura grasosita del metal, ¿no? Les digo, para quien lo vi que es esa. ¿Saben también cuál es la alquidálica? La de las bardas de las banquetas. El color amarillo de las banquetas, ese es el alquidálico, ¿no? Y precisamente se utiliza alquidálico porque, como les digo, resiste bastante la humedad, la intemperie, pero tarda muchísimo en secar. No sé si recuerden, antes inclusive se utilizaban unos alquidálicos mucho mejores. No sé si les pasaba, a mí me pasó varias veces, cuando pintaban las banquetas de las calles, olía mucho y tardaba mucho tiempo en secar, a tal grado de que luego si por error la pisabas, pero les estoy diciendo que la pisabas al día siguiente, ¿no? Todavía dejaba la huella de tu pie, ¿no? Inclusive un par de veces me tocaba que la pisabas y seguías caminando y todavía por la banqueta o por la acera dejabas el amarillo como un sellito de tu pie, porque les digo, tarda muchísimo en secar. Entonces, les digo, a lo mejor ustedes pensarían que no tiene ninguna funcionalidad artística como tal. Les voy a mostrar este tipo de pintura que se llama pinstripe. Este es el pinstripe. Es como, ¿cómo definirlo? Como figuras o proyectos muy geométricos, muy relacionados hacia hacia la geometría en objetos. A mí no soy tan fan del pinstripe, pero por el asunto en el que estoy de los coches y de las motos, es como es como un común denominador, ¿no? Miren, por ejemplo, a ver si hay algún otro. Estos, por ejemplo, sí me gustan porque me parecen muy estéticos. Esta clase miren, dejen pinstripe, a ver si hay algún video bonito. A ver si nos sirve. ¿Sí están viendo ahí el video de casualidad? ¿Sí se ve? Ah, ok. Sí, sí se ve. Miren, aquí en el pinstripe, lo que se maneja es el pulso, ¿no? Aquí lo importante es esa parte. Vean cómo dibuja él, porque no hay posibilidad, es como la caligrafía antigua, ¿no? No hay posibilidad de equivocarse, ¿no? Se suelen utilizar pinceles especiales que se llaman de machete para elaborar esta clase de decoración.
wow, hasta se detiene la mano con la otra mano. Sí, para generar, es que ahí el problema es de que hacer eso con el pincel es muy complicado, te temblaría demasiado la mano. Entonces, la técnica normal es de que puedas como descansar tu mano, como una especie de tiento se le llama, descansar tu mano en la otra mano para poder trabajar. Déjame ver si hay algún otro pinstripe. De hecho, curiosamente, uno de los ¿cómo diríamos? Artistas del pinstripe internacionales, es un michoacano, curiosamente. Es muy bueno. Miren, déjenme les muestro, por aquí hay otro ejemplo de pinstripe. A ver, ahorita que se decida pintar, ahí está. Es bien curioso porque este michoacano lo que hace es puras figuras latinoamericanas, es decir, él se pone a hacer jaguares, él se pone a hacer quetzales, él se pone a hacer como esta clase de alegorías, todas en pinstripe. Ahora, la ventaja o sea, una de las reglas generales del pinstripe es la consistencia de la pintura. La consistencia de la pintura debe de ser muy brillante, debe de ser líquida, pero no a tal grado de que sea agua, sino que tenga cierto nivel de viscosidad, como aceitosa, diríamos, ¿no? Y por eso es que en el pinstripe se utiliza los esmaltes alquidálicos. Ahí es puro esmalte alquidálico, además de que no sé si lo notan, pero él está pintando en vidrio y no tiene ningún problema, ¿no? Es decir, no hay el pinstripe sobre vidrio o directamente sobre el metal, aunque no tenga vean el pincel, por ejemplo, ¿no? Aunque no tenga un primer encima, garantiza mucho, mucho tiempo de que la pintura se llegue a quedar ahí. Vamos a ver cómo lo termina él. Ahí obviamente debe estar como dando algunos tips de pinstripe. Entonces vean, suelen ser como elementos así, más como grequitas, cosas por el estilo. De hecho, en Estados Unidos es muy común. Miren, creo que, a ver si es un video que... No, no es este. Es que había un video súper bonito de unos... miren, vean, esto está padre. Eso es lo que les digo, que a veces traten de ver los detalles en los videos de ahora, es como la gran ventaja de que podemos ver los detalles. Esa, no sé si la alcanzan a ver, hay una latita amarilla, a ver, lo voy a expandir. Esa latita amarilla es alquidálico, de donde sacó la pintura. Ahora lo que él está haciendo es sacar la pintura y le está echando thinner, pero la está preparando a tal manera de que sea como aceitosita, ¿no? Esa pintura o sea, se va a quedar fresca muchísimo tiempo, lo que permitiría poder hacer trabajos como esos. Por eso la importancia del pulso en el pinstripe. ¿Ya vieron? Está súper, o sea, a lo mejor ustedes que entienden ya un poco de dibujo y de utilización de pinceles, entienden que hacer eso a mano alzada de un solo golpe no es fácil, ¿no? No Estoy es... sorprendida. Se ve bien bonito, está, inclusive fíjense, hay una anécdota por ahí de esto les digo, es mucho como de los años 50, del custom de motocicletas, del custom de carros, cosas por el estilo, ¿no? Hay un video sorprendente que yo veo, hay unos indios que están agarrando tanques de motos y así a mano alzada, uno, avientan otro, y los ves y están impecables, ¿no? Ya tienen un pulso para generar toda esta clase de cosas. Hay una anécdota, a ver si lo llego a encontrar, si no lo encuentro ahorita, es más bien, está como divertida. A ver si sale aquí.
A ver si sale. Ah, mire, creo que sí está. Ese sujeto, el que está ahí, es una eminencia en cuestión del pinstripe. Él se llama Von Dutch. Para quien no lo conozca, Von Dutch, algunos supongo que ubican una marca de ropa que es un ojo con unas alitas. Él era el creador de eso. Ahora, en cierta ocasión, Walt Disney vio cómo trabajaban el pinstripe y le gustó muchísimo el trabajo en pinstripe y decidió hacer este pequeñísimo corto del pinstripe. Entonces sale el artista, el Von Dutch, que después si quieren les podré contar un poco su historia, está bien interesante. Básicamente gracias a estos artistas como Von Dutch, Big Daddy, uno que se llama lo apidaban el Rat Fin, gracias a ellos existen las camisetas, estas camisetas, o sea, me refiero al uso de camisetas con imágenes. Antes de ellos no existían. Entonces, miren, ahí Walt Disney decidió hacer como esa pequeña animación dedicada al pinstripe. Está bonita, ahí después la checo, no la voy a dejar completa para que no tengamos como tantos problemas, pero ahí se la subo al WhatsApp para que la vean, está divertida. Entonces, bueno, eso es un poco lo que sí se puede trabajar con el alquidálico, ¿no? Después de eso llegan pinturas como la base color. La base color es un material que yo utilizo muchísimo. De hecho, a mí me gusta muchísimo utilizar base color mezclada con acrílicos. Ahorita, a ver si es que nos da, no sé, a ver si nos da tiempo, vemos un poquito de eso. Bueno, con esto ya abordamos un poquito acerca de las pinturas base aceite. Me faltó ver como posibilidades, por ejemplo, las de Siqueiros, pues no creo que sea como tan necesario, ya muchos deben de conocer el material de Siqueiros. Con lacas, eso sí, como que no he visto mucha gente trabajar, artísticamente hablando, no conozco tanto material relacionado al arte en cuestión de lacas. Debe de haber, pero la desventaja que tiene, como ya se los decía, es de que seca demasiado rápido, entonces es difícil aplicarla con pincel y es quebradiza. Entonces, debe de haber por ahí algunos ejemplos, ¿no? Bueno, ahorita voy a trabajar una pieza, pero quiero enseñarles un diferente sistema de pintura ahora en esta ocasión. En esta ocasión voy a trabajar con uno de mis aerógrafos, también como para que lo conozcan un poquito, para que vean cuáles son sus posibilidades y vean el tipo de trabajo que se puede realizar con un aerógrafo. Esto nota aparte, y para que los que no lo sepan lo sepan ahora, yo en realidad lo que doy en Faro Oriente es aerografía. Yo no doy pintura ni doy dibujo. Bueno, doy dibujo 3, pero eso es como aparte. Yo más bien doy aerografía. Entonces, les voy a presentar qué es un aerógrafo. Este utensilio, aunque se ve como muy modernón y todo el asunto, algunos supongo que ya lo han visto, lo utilizan para pintar uñas o lo utilizan es como una pistola de aire, como estas de pintura, pero en pequeñito, ¿no? Y a detalle. Pero básicamente el sistema de un aerógrafo no ha cambiado nada pese a lo que uno pudiera creer, el aerógrafo tiene aproximadamente como 100, sí, ya va a cumplir creo que los 100 años de antigüedad. O sea, no es una herramienta que se haya inventado recientemente. De hecho, el aerógrafo la inventó un pintor inglés que estaba buscando las maneras de que, ya saben, hay ocasiones en las que él le gustaba pintar con acuarela, pero no le gustaba que quedara la veta o las manchas del pincel, ¿no? Entonces, él trató de buscar alguna manera
para cómo generar la posibilidad de aventar la pintura sin que se quede los efectos del pincel, y sin quererlo descubrió una nueva herramienta que es precisamente el aerógrafo. Entonces, le digo, básicamente no ha cambiado mucho desde entonces. Normalmente estos se trabajan con compresora, pero yo desgraciadamente ahorita se me descompuso mi compresora general, pero tengo esta, que es una compresora de juguetes. Si ustedes se dan cuenta, pues es del tamaño de mi mano, ¿no? Pero quiero mostrarles un poco. Es más difícil, pero sí se puede trabajar con con este tipo de compresores. Entonces, aquí no entraré mucho en detalles acerca de la pintura aerográfica. Uno, porque no es aerografía, y dos, porque quizás no todos ahorita tengan un aerógrafo. Algunos sí tienen, por ejemplo, Toño ya tiene su aerógrafo, ya tiene su compresora, etcétera. Entonces, un poco está en balde que les muestre un material, o que veamos técnicas de aerografía si no tenemos esa herramienta, ¿no? Ya eventualmente, si quieren, pueden, y juntamos gente, hacemos un taller en línea, sobre todo para aerografía, porque talleres presenciales, como les decía, sí doy, pero pues en paro, y eso es hasta que abra. Pero pues podemos ver aerografía artística también. Comúnmente soy bien malo limpiando mis aerógrafos, eso es un asunto, un grave problema que tengo yo. Entonces, ahorita medio lo estoy limpiando. Como yo normalmente utilizo pintura automotriz, ahorita lo estoy limpiando con tines. Entonces, lo estoy limpiando ahorita bien, porque ahora lo voy a utilizar con acrílico. Ya tiene un rato que de hecho no hago nada en acrílico con ningún aerógrafo, pero los acabados, créanme que son muy bonitos, ¿no? Hay muchos artistas relacionados al aerógrafo, es decir, yo lo utilizo, y casi la mayoría de artistas lo utilizamos para la onda o automotriz, o sí, bueno, principalmente creo yo automotriz, pero hay muchos artistas que la utilizan con fines artísticos. Entre ellos está uno de mis favoritos, que es Dred Strutman. Dred Strutman, para quien no lo ubique, es el creador de los carteles, de todos los carteles de Star Wars, todos los carteles de Volver al Futuro, Hellboy, pero no solo hace como ciencia ficción, sino, a ver, dejen recordar alguna película como... ¿Alguien ha visto esta película de Sueños de Escape? Una donde sale como un Morgan Freeman y un sujeto que es como un contador, que están dentro de una cárcel. Él hizo esos La quiero ver, pero sí, no la he ¿No la has visto. visto? Es buenísima. Aquí tampoco Sí, en la la casa quiero. no la han visto, pero es buenísima esa, ¿eh? Sí, la quiero ver. Esa, cuando tengan la oportunidad de encontrarla, checa la portada. Te vas a dar así mínimamente, pero la portada no es una fotografía. La portada es pintada, ¿no? O sea, el Morgan Freeman es un Morgan Freeman pintado, y o sea, todo es pintado, y todo lo realiza Dred Strutman con aerógrafo. Nada más que lo que a mí me gusta mucho de Dred Strutman es que él tiene una ideología de que no todo, y eso sí es un grave mal de los aerografistas, no todo, cuando aprendes a trabajar con aerógrafo, lo debes de dibujar con aerógrafo, ¿no? Me refiero a esto porque él de repente mete lápiz, de repente mete carbón, de repente mete acuarela, él sabe manejar. ¿Cómo se llama la película? A ver, déjenme recordar.
Es más, déjenme hasta mejor ir por el Se libro. llama Esperen. Sueños de Fuga. Sí, exacto, creo que ¿Sueños sí de es sueños de fuga, pero es que se Gracias. confunde un poco. Déjenme ir por el material, esperen. Déjense lo más rápido. Creo que ahí está. A ver. Miren. Aquí lo tengo. Sirve que de una vez les digo hasta. Ven la portada. Ahí está, es esta. ¿Sí la alcanzan a ver? Harry Potter. Y Ay, ya no lo veo. A ver. A ver. ¿No se ve? A ver. Aquí también en la otra pantalla. Star Wars. Sí, María, no te preocupes, de todas maneras queda grabada. Al ratito lo subo, ¿va? Miren, déjenles ubico dónde está esa pintura específica. Miren, por ejemplo, bueno, esto no es esa pintura específica, pero es de esos casos que les menciono, que trabaja con diferentes técnicas. Vean esto, a ver si se alcanza a ver ahí a detalle. Esto, elaborado con acuarela y con con una imprimatura. De hecho, no, quizás en la cámara no se alcanza a ver, pero se alcanza a ver la imprimatura. Y después vean esto, elaborado con lápices y aerógrafo. Pues obviamente al final tenemos este tipo de carteles, ¿no? Les digo, más de una ocasión estoy seguro que han visto películas, Loca Academia de Policías, supongo, lo Oh, ubican. buenísima. Todas son de él, ¿no? O sea, a ver, déjame ubicar esa película específica de Morgan Freeman. Ay, y él es un maestro, o sea, me gusta mucho por el asunto este de mezclar materiales, ¿no? No me gusta que solamente aerógrafo o solamente... bien, por ejemplo, esta también, supongo que varios la conocen, ¿no? Ay, los picapiedra. Pero cuando alcancen a ver, un día que tengan como chancecito, a ver, lo voy a acercar, esto es pintado, Wow. no es foto, no es edición, no es todo es elaborado por él, todo es en aerógrafo. Por eso les digo, vean su trabajo, chequen bien su trabajo. Igual las de Harry Potter, también él pintó todas. Es un maestrazo. Yo creo que sí. Aquí está, miren, Hellboy, está bien padre. Ahí ¿no? está. Esto es casi totalmente a lápiz, ¿no? Pero a ver, la original, ya cuando le... Sí, es lo padre. Un día haremos también un estudio como de su composición. Su composición se me hace de las composiciones más magníficas que he visto. Es decir, él dice, ok, esta es la película. Y le dicen, ¿de qué trata? Trata de esto, esto y esto. Es más, yo creo que un día vamos a hacer algo así. Él pregunta cuáles son los temas de la película y hace una composición tan magnífica que engloba todo en una sola imagen. Hacer eso es muy complicado, ¿no? Pero no lo hace una vez, sino que dice, bueno, si no te gusta ese, lo podemos hacer así. Bueno, pero si no te gusta ese, lo podemos hacer así. O así. Además, O no da el así, lujo de opciones. ¿no? Y vean la cantidad de propuestas que él puede generar. Hasta que al final le suelen aceptar una, por ejemplo, en este caso, pues. De por sí la peli es muy bonita, veanla cuando tengan chance. Pero esta ya le mezcla, por ejemplo, a él le gusta mucho trabajar con lápices de color, pastel y aerógrafo. Entonces terminan quedando piezas como estas, ¿no? Entonces, véanla, vean su trabajo, y tiene bastantes videos en internet. Hace poco,
si lo agregan inclusive al Facebook, él es de los que sí los agrega, van a ver su taller, me encanta su taller, porque yo pensaba que tenía así un taller súper, hiper, mega gigante, o sea, contemplen que sus clientes son Steven Spielberg, George Lucas, Guillermo del Toro, imagínense qué cantidad de taller debería ser. Y no, es un tallercito así como bien cómodo, bien alegre, está bien bonito su taller y lo acaba de remodelar y ahí en esa remodelación se ven los pequeños trucos que él aplica, ¿no? Cómo expande sus imágenes, el tipo de pinturas que usa, qué tipo de aerógrafos. No muestra todo, porque ya algunos sí cobra por los tutoriales, pero con lo poquito que vean ahí, le entienden. Ahorita lo que hice fue básicamente nada más limpiarlo, ¿no? Porque ya está súper sucio ¿Cómo se llama el pintor, Isaí? Dred Strutzan creo que es. A ver, así mira. ¿Sí lo ves? Sí, gracias. Tiene varios libros, ahí chéquenlo. Bueno, miren, entonces ya limpié mi aerógrafo. Un poco ya vieron la pieza que empecé a trabajar. Esta pieza es un Xochipilli, no recuerdo si azteca o mexica, creo que es mexica. Está en el Museo de Antropología e Historia, entonces voy a hacer ahí algún trabajo con ¿no? Sobre todo también para relacionarlo a la temática de cromáticas prehispánicas de Faro, ¿no? Entonces, miren, ahora lo que voy a hacer, todo esto lo tracé a lápiz. Ahora vendría la parte de generarle un sombreado. Les voy a mostrar la ventaja que tiene el aerógrafo sobre el mismo pincel inclusive. Aquí ya más o menos había preparado, este es de hace 2, 3 clases, preparé un acrílico con agua y con ¿cómo se llama? Retardante. Entonces ahorita lo único que voy a hacer es diluirlo un poquito más. Aquí en el aerógrafo a veces es más el tiempo en lo que uno prepara el material. También en la pintura automotriz, a veces uno se tarda más en preparar los materiales que en lo que estás pintando, ¿no? Entonces, por eso ya más o menos había dejado como preparada esta. Aquí todavía, si lo notan, no sé si lo alcanzan a ver, está muy espesa mi pintura, hasta se ve como caen las gotitas, ¿no? Yo para trabajar el aerógrafo se debe de utilizar casi como consistencia de leche, ¿no? Muy líquida. Debe de estar sin grumos, es decir, casi como una acuarela, es lo ideal. Miren, creo que por ahí anda, tal vez un poquito más. Porque tiene que ser, ¿por qué sin grumos? Porque dentro del aerógrafo hay una aguja que si tiene algún grumo, les va a tapar su aerógrafo, entonces ya no les va a dejar como trabajar bien, ¿no? Entonces, ahí está, ya he hecho un poquito de pintura dentro de mi aerógrafo, de todas maneras sigue estando todavía muy espesa. Y ahora, a ver, dejen conecto aquí mi aerógrafo, porque creo que saqué todo menos el cable de conectar. A ver, mientras, ¿alguien tiene alguna duda? Me conecto aquí el aerógrafo. Nada más es pintura acrílica lo que voy a meter, ¿eh? No, podría meter pintura automotriz, pero ahorita por el tipo de temática que hemos estado trabajando sobre la pintura acrílica, no quiero que veamos automotriz, sino hasta ya más después, ¿no? También yo creo que ahora sí va siendo un momento de que vayan pensando si es que quieren pintar algún objeto como lo que decían de vidrio o algún plástico, algún juguete, y ya les diré cómo poder trabajarlo, ¿vale? Entonces, miren, ahorita, déjenme ver, porque todavía le hace falta diluir mi pintura, pero ahí está. Perdonen el ruido, pero es la compresora. Miren, vean las posibilidades de este material.
¿vale? Es como un aerosol, básicamente, ¿no? Y ahorita recuerden que además estoy trabajando en sí pintura acrílica, o sea, no es ninguna pintura fuera de lo común ni nada por el estilo. Entonces, ahora lo que voy a generar son sombras. La ventaja que tiene el aerógrafo sobre el pincel es su capacidad de esfumar fácilmente. Es decir, que, por ejemplo, yo puedo generar una sombra muy fuerte aquí y irla esfumando sin que se note la pincelada. ¿Ya vieron? Esa es la ventaja del aerógrafo. Y ahorita recuerden que estoy trabajando, o sea, como una especie de técnica mixta. Estoy trabajando sobre la imprimatura de caseína. Hice un boceto a lápiz y estoy fondeando con vil acrílico. Es decir, no estoy, o sea, obviamente aquí lo que sí tengo como de elemento especial es el aerógrafo, pero en sí todos los demás materiales son materiales que se pueden encontrar fácilmente. Para quien tenga como duda, un aerógrafo, uno chafón, uno no tan bueno, lo venden en el mercado onda a 500 pesos. La verdad es de que sí conviene muchísimo más. Vean, automáticamente cuánto tiempo me tardé en sombrear. ¿No? Ya está sombreado. Cosa que lograr este sombreado a lápiz me hubiera tardado un rato, ¿no? Y ahorita creo que me tardé más en preparar la pintura que en fondearlo. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver si podemos hacer que se vea como mejor la pantallita. Ay, de repente les digo que se aloca mi cámara, porque hace rato vi que tenía como mejor resolución y ahorita ya tiene una muy fea, se ve todo borroso. A ver. No logro mejorar. Bueno. Entonces, miren, lo voy a acercar un poquito más. Ahí se alcanza a ver un poquito como los detalles. Entonces, ahorita apenas todavía está como en un gris. A mí me gustaría todavía sombrearlo un poquito más. Solamente voy a avanzarla hasta ponerle un par de luces y ya con eso nada más la dejaré el día de hoy. Después les voy a mostrando acabados, igual que para que vean el acabado del otro del acrílico. Entonces, a ver, nada más voy a crear como un par de sombras más oscuras. Por eso es que el aerógrafo el aerógrafo es como para flojearle, la verdad. Es decir, la capacidad de sombra que podemos hacer con el aerógrafo es súper veloz. Ahí está. Entonces, ya con eso sombré bien rápido. Y ahorita lo que voy a hacer es... A ver, déjense los muestro, a ver si tengo por aquí. Acá está. Un lapicito blanco. Vamos a meter lápiz blanco nada más. Entonces, déjenme buscar nada más dónde van las luces, dónde van las sombras. Entonces, por ejemplo, yo le metería blancos por aquí.
Déjenlo inclino porque ustedes como que lo ven mejor, yo no lo alcanzo a ver bien mi figura. Ahí está. Voy a meter nada más blanco. Ahorita y además esta figura la podríamos acabar y trabajar hasta un punto en el que la dejemos hiperrealista, ya depende un poco de qué tanto la vayan ustedes a trabajar. Después metería tal vez un poco de luz por aquí y por estas zonas. También podría meter acrílico con pincel, se vería bastante bien, porque a fin de cuentas, eso es de hecho un poco el alma del taller. Se trata de que ustedes conozcan materiales para saber sus posibilidades de combinación. Y un poco lo que les decía, no se casen con un solo material, ¿no? O sea, no se casen con, híjole, es que no puedo mezclar lápiz con acuarela, ni pintura automotriz con acuarela, sí se pueden mezclar, pero les va a hacer, o sea, evidentemente siempre va a haber como errores. Lo ideal es de que tengan como el conocimiento básico de los materiales para que sepan, bueno, es que no voy a mezclar a lo mejor un aceite, pintura al óleo o pintura alquidálica con acuarela, porque no se va a poder, ¿no? Pero sí podría a lo mejor de repente hacer un boceto de temple e intentar ver qué pasa con pintura alquidálica, cosas por el estilo, porque ya hemos trabajado un poco eso, ¿no? Y aunque son técnicas antiguas, no dejen de interesarse por posibilidades nuevas, o sea, no se casen con que solamente debo de pintar lienzos y bastidores y ¿cómo se llama? Y bodegones, ¿no? O sea, ustedes experimenten, o sea, ustedes traten de hacer otras cosas, ¿no? Les digo que hay algunos artistas, miren, por ejemplo, aquí ya voy a empezar a meterle un poquito de acrílico, pero ya pintado con pincel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahorita lo voy a dejar nada más como en calidad de boceto, no lo voy a trabajar como tanto, pero sí lo suficiente para que dé digamos que una posibilidad realista o sugerida de un objeto, ¿no? Entonces, recuerden, y a fin de cuentas no dejo de utilizar materiales como básicos, es decir, no estoy utilizando ni materiales muy caros, ni materiales que no puedan conseguir, es decir, simplemente es un lápiz, obviamente lo apliqué con aerógrafo, eso es lo único complicado. Y ahorita estoy aplicando luces con un lápiz de un Prismacolor y un pincel, es todo lo que estoy haciendo. Entonces, si se dan cuenta, fuera del aerógrafo, no es como nada tan complicado. Y vaya, lo que hice con el aerógrafo tampoco es que no lo puedan hacer con un pincel, nada más que se hubieran tardado más. Y yo ahorita quería que vieran esa posibilidad del aerógrafo. Isaí, una pregunta. Dime. ¿Puedo mezclar en óleo? Ya tengo mi pintura. ¿Puedo mezclar con, ¿cómo se llama? Plumones. Con plumones. O sea, agregarle plumones porque hay unas rayas que tengo que hacer muy delgadas. Líneas muy delgadas y tengo maraquero. Entonces, pues sí, me mandaron a hacer el cuadro. Es una luna grandotota. Ajá. Se ve más acá, al fondo se ve la luna y se ve más acá el barco, un barco con es una foto que hay en internet. Pero primero hice la luna, ya la tengo hecha, la luna, el cielo del mar, pero nada más el barco, el cuerpo del barco, pero para hacer las velas y todas esas rayas los amarres de las velas,
son un montón de rayas negras. Bueno, no las estoy haciendo negras, las estoy haciendo con siena tostado. Ajá. Pero ¿pudiera entonces hacerlas con plumón, esas rayas? Sería cuestión de experimentarle, sobre todo, porque sabes que el plumón, el Sharpie, ya sabes, el más como conocido, o el Ster Blue, por ejemplo, Sí. tiene una cualidad muy mala, que es que sangra mucho. Al decir que sangra mucho, me refiero a que me ha tocado trabajarlo y que después lo tratas de cubrir con acrílico y al cabo de 2 o 3 días vuelve a aparecer. A lo mejor si lo vas a colocar como último elemento, podría ser, pero yo te recomiendo en estos casos que haya como cierta duda. Por ejemplo, ahorita a lo mejor todavía no estás en esa parte del proceso, quizás estás en una parte anterior. Sí. Entonces, te recomiendo que agarres un cachito de cartón o algo así, apliques óleo del color que quieras, hagas 2, 3 como experimentos y le apliques el Sharpie. Bien. En lo que llegas tú de todas maneras a esta parte del proceso y apliques como varias opciones. Por ejemplo, yo te recomendaría el Sharpie por ser como base thinner, podría funcionar, pero hay riesgo de que se empiece a sangrar. Otra opción es de que utilices tinta china o estos como Pentel que venden. Podrías intentarlo con esa otra opción. Otra opción, hay unos que son déjame ver si tengo por aquí. Que son unos como pinceles que tienen como una ¿cómo decírtelo? Un depósito para tinta. No sé si me ubicas cómo te. Mira, aquí está. Sí. Unos como estos. Hay unos como estos, podrías meterles, por ejemplo, podrías hacer el experimento de meter óleo y hacer como 3 pruebas, una con Sharpie, otra a lo mejor con un pincelito muy delgado y tinta china, y ¿qué otra cosa venden como en el mercado parecido? Tal vez tinta gel podrías utilizar. Ándale. ¿No? Con tinta gel. Sí. Y la diferencia de la tinta gel es que luego queda como rasgado. Muchas veces es difícil que la tinta gel quede como no punteada, ¿no? Si me entiendes, como cuando una pluma ya deja de pintar, ¿no? Una ondita así. Haz las pruebas con las 3. Si por ejemplo la tinta china te funcionó, entonces la puedes meter en uno de estos, mira, inclusive hasta esta se ve que tiene agua, y ya la utilizas como si fuera un pincel, pero así ya te ahorras el estar diluyendo. Si el Sharpie se corrió o sangró, no te conviene. Y la otra opción de la tinta gel podría ser una buena opción. Esa no creo, por el tipo de tintas que se utilizan, no creo que haga una reacción. O si es una... Queda muy bien. Yo la he usado en acuarelas para darle el toque final a los filos de un edificio o de un anuncio. La tinta gel la he usado y me queda bien. Ay, gracias. Entonces, podría ser una opción así, ¿no? Miren, chicos, aquí, hasta aquí lo voy a dejar pero miren, ya me permitió como generar las sombras rápidamente, ya puse las luces con el lápiz Prismacolor y ahorita metí un poco de luces, pero con acuarela y pincel, ¿no? Y las sombras fueron con aerógrafo. Entonces, en realidad, si ustedes se dan cuenta, pues da un buen acabado. Creo que, a ver si se ve un poco más de cerca. No tiene como tantos problemas. ¿No? La tirada es que voy a tratar de trabajar todo bien a detalle para que se vea toda la figura, ¿no?
esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vieron un poquito. Estoy utilizando, por ejemplo, esto es una técnica que a mí me gusta mucho, que es utilizar acrílico, lápiz para bocetear, el acrílico para sombrear zonas generales, y a mí me gusta mucho meter solo al final pintura automotriz, porque la pintura automotriz brilla muchísimo. Entonces, por ejemplo, en estas áreas que son negras, por mucho que yo le meta el acrílico, siempre suele verse un acrílico mate. En cambio, cuando meto una pintura automotriz, eso ya brilla y se ve como un tono de negro más intenso. Pero eso es como en mi manera de trabajar, porque me gusta mucho, como se los mencioné, el trabajo de Struzan, pero no es como la única que ustedes podrían trabajar. O sea, es decir, por ejemplo, a lo mejor yo aquí ya metí esto, ustedes podrían continuarle con color a pura acuarela y pincel, ¿no? O podrían trabajar con barras de pastel y no tendrían ningún problema porque se llevaría bastante bien. La ventaja es de que yo aquí me ahorré fácil unos 20, 30 minutos en el sombreado, que lo pudiera haber hecho a lápiz, pero me hubiera tardado un ratototo, ¿no? Entonces, ¿puedes agregar acuarela al acrílico? Sí, porque es base agua, no te va a generar ningún problema. Pero pues no conviene tanto porque pues es como si adelgazaras tu acrílico con agua. Sí. Es muy parecido, sí. ¿No? Yo creo que la ventaja o lo rico de la acuarela es casi exclusivamente en papeles de gramaje alto, muy grueso, es donde se explora bien la acuarela, ¿no? Porque en lienzo parece un acrílico diluido, ¿no? Y luego, como decíamos, si se perdió, porque aquí de por sí es un acrílico muy, muy matizado, ¿no? Pero eso sí, miren, noten y no se ven las pinceladas. No se ve cómo hice la sombra. A diferencia de si se ve y me gusta cómo dejé la nariz con el lápiz, o cómo hice los manchones de blanco con el pincel. Pero el negro no se ve como lo hice. Se supone, hay un dicho dentro de los aerografistas que menciona que el mejor aerografista es aquel que no se ve que es aerografía. Cuando desaparece a la vista la posibilidad de que lo hiciste con un aerógrafo, es cuando lo hiciste bien, ¿no? Cuando todo se nota con aerografía, es como muy sencillo y no tiene tanto problema. Después les enseñaré otros trabajos con aerografía, pero yo ya trato de mezclar mucho aerografía con técnicas antiguas, ¿vale? De hecho, inclusive se puede pasar el óleo por el aerógrafo. Alguien alguna vez dijo, no, eso no se puede, eso es imposible, pero también se puede trabajar con óleo y el aerógrafo. Solo que pues no lo he visto yo como tanto para qué hacerlo. Yo no estoy tan acostumbrado a trabajar óleo con mi aerógrafo, pero sí se puede. E inclusive hay algunos tipos de pintura que son especiales para materiales translúcidos. Es decir, que podemos pintar el vidrio, por ejemplo, trabajarlo con este tipo de técnicas con aerógrafo y que de todas maneras sea translúcido. Es decir, que yo en la parte de atrás meta un foco o lo ponga de ventanas y se ilumine. Y eso comúnmente se trabaja con aerógrafo, ¿no? Pero bueno, chicos, por lo menos por el día de hoy sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los materiales nuevos? Les menciono que hay como un sinfín, ¿no? O sea, hay ya poliuretanos, hay alquidálicos, bases agua, hay candies, dentro de la industria. Traten de darse un clavado. La próxima clase les muestro un libro que tengo sobre pintura custom, pero van a ver las posibilidades que tiene. Sobre todo lo que me gusta a mí es la cantidad de posibilidades que hay, ¿no? Hay, por ejemplo, un tipo que le gusta pintar las motos
como material craquelado, como esto que les decía, la pintura vieja. ¿Han visto ustedes cuando compran o cuando en las películas sale como alguna muñeca de porcelana viejísima, viejísima, que hasta como que no sé, el Como que se ve barniz, craqueada, ¿no? que se ve craquelada? Exacto. Hay un pintor de motos que le gusta eso. Entonces todas sus motos las pinta como si fueran craqueladas viejas, ¿no? Entonces se ven súper interesantes y además las pinta con motivos como medievales, ¿no? Ya saben, como el dragón, los floretes o los acabados como muy garigoleados, con hoja de oro, y se ven súper raras, ¿no? Hay un señor que pintó una moto también con un acabado que la dejó como porcelana japonesa, ¿no? Entonces tú la ves, ya saben, como esa que es blanca con pintura como azul, muy parecida a la talavera mexicana, ¿no? ¿Quién más hace como cosas raras de repente? Yo he pintado motos a lápiz, nada más a lápiz, y no le pasa nada. O sea, metiéndole un barniz, ustedes pueden rasparle, lijarle, echarle agua, no pasa nada. ¿No pasa nada? No pasa No. nada. Entonces, ustedes podrían hacer por ejemplo, estaría padre. Voy a tratar de conseguir este. Si nosotros conseguimos un primer translúcido, podríamos trabajar sobre vidrio, lápiz y encima barniz y no pasa absolutamente nada. Pero por eso les digo las posibilidades de los materiales, ¿no? O sea, conozcan un poquito de los materiales y van a ver las posibilidades que van a tener. Entonces, ya ahí cuando digan, híjole, es que ya solamente quedarme en el óleo se vuelve, o sea, es limitarse a lo que inventaron, como se los decía, en lo de los años 1500, Está ¿no? aburrido, ¿no? Estás olvidando 500 años de experimentación de materiales. Pues por eso la importancia de darse esos permisos de repente. A ver, ahora voy a hacer esto, ahora voy a meter esto, ahí es donde sí entra la experimentación. O sea, la experimentación no debe ser nada más ahí como manchar y ver qué pasa, sino verdaderamente experimentar con imprimaturas, materiales, acabados, barnices, y como les decía, van a tener errores. A mí hasta la fecha me sigue pasando de que la riego en uno que otro material, pero ya son ocasiones en las que digo, bueno, mira, ya aprendí algo nuevo, a la próxima ya no lo voy a aplicar de esta manera, ¿no? Pero eso pues, también volvemos a lo mismo, solo la práctica se los da, ¿va? Y eso solamente, como les decía, es el círculo o el eje principal de esta clase, que es técnica de los materiales. Ya ustedes la parte del dibujo, la parte de la composición, la parte de la filosofía o la parte de qué es lo que van a dibujar, ya es totalmente suyo, ¿no? Ya eso sí es, ya es un poco su rollo, ¿no? Que si a ustedes les gustan las temáticas medievales, que si a ustedes les gusta el cómic, que si a ustedes les gusta la acuarela o la pintura clásica o posmoderna o abstracto, ya es otro show, ¿no? Ahorita nada más es puro material y técnica. ¿Vale? Pues bueno, chicos, por hoy vamos a terminar. Al ratito les subo las dos clases, sería esta y la clase pasada. Pues bueno, yo hoy me quedaré acá trabajando. ¿Vale? Nada más una pregunta. Dime. ¿No te ha pasado que por mezclarle de repente bueno, ahorita mencionaste que hasta al óleo le puedes echar al aerógrafo? ¿No te ha Ajá. pasado que se te ha tapado? El aerógrafo sí, todo el tiempo. Hay que desarmarlo. Mira, déjate muestro aquí rápido cómo, o sea, ¿me preguntas lo que tienes uno? Quiero uno y estoy Ya. ahorrando por uno, precisamente pues porque las sombras se te facilita muchísimo pues en cualquier tipo de Una pintura. chulada para las sombras, ¿eh? Mira, Sí, es bien sencillo, o sea, casi todos tienen esta parte de atrás. Esta parte, después digo, si un día quieren les doy una explicación como más a conciencia. Esta parte tiene la aguja
la aguja es la que se suele tapar. Mira, por ejemplo, volvemos a lo mismo, vean mis aerógrafos, ¿no? Todos están así, súper sucios. Esto lo sacas con mucho cuidado. Y mira, esta parte, no sé si se alcance a ver. Ve cómo está la aguja. ¿Ya viste? Como partes blancas, partes metal, cosas así. Aquí es donde tienes que agarrar, dependiendo, por ejemplo, si esto es acrílico, primero inténtalo con agua. Le cuesta como algo de trabajo salir. Entonces, después de eso, puedes intentarlo con thinner. Ahí está, con thinner ya salió muchísimo mejor. Entonces, mira, no sé si veas ahora la diferencia. Mira, todavía tiene como hay unos rezagos de pintura, pero ahí está listo, ¿no? Obviamente, aquí también tendrías que lavar esta parte. Vuelves a introducir con cuidado. Eso de con cuidado me refiero, porque si lo metes con mucha fuerza, puedes achatar la punta. Si viste, es una aguja muy delgada. Entonces, nada más se mete a tope. Sí, Ahí yo ya sentí algo que lo retiene. Entonces, hasta ahí vuelves a meter esta parte y ya está listo para volver a usarse. ¿Va? Obviamente, si sigue pese a eso tapado, entonces hay que desarmarlo todo. No es tan complicado, me tardaría 5 minutos en enseñarte cómo se desarma, pero o sea, ahí si quieres, y cuando tengan uno, pues están bienvenidos. Y si tenemos la suerte de que regresamos a actividades en este mismo año, por lo menos, una de dos, o regresamos a actividades en este mismo año, o en el taller que vamos a dar en presencial, si gustas caerle un día, allá voy a llevar aerógrafos y te enseño. O sea, si tú ya te compraste uno o estás en aras de comprarte uno, por ejemplo, no te decides, un día ve al taller que haya clase y usas un aerógrafo para que te termines de convencer o no. Ya tú ves si te gusta o no antes de siquiera comprarlo. Ay, sí, es que sí, me han prestado, o sea, así, pues en trabajitos, o sea, compañeros, o sea, me han tratado de enseñarme cómo usarlo, pero sí he notado y a cada rato, y pues, y Se es que, tapa, ¿no? sí, se tapa muchísimo, y además, pues, ahorita de que yo que todo delicadamente, que te me decía eso, y es que la gente que lo tenía, por aquí, la metía bien bruscamente, o sea, no le tenía la delicadeza. Ahí, principalmente, yo precisamente por eso, o sea, con acrílico se trabaja bien, o sea, podemos hacer esto, ya lo vieron, pero yo en lo personal prefiero trabajar con pintura automotriz porque es más difícil que se tape, ¿no? Y se lleva bastante bien con el acrílico. Es como lo que les decía, suelo trabajar mucho las bases del dibujo con acrílico y los últimos detalles. De hecho, si lo piensan, es un poco lo que dice Abu. Es como trabajar todo con acuarela y al final mi aerógrafo le estoy metiendo una tinta sintética y es como si hiciera un delineado con pluma gel. Más o menos es lo mismo, nada más que llevado a otro formato. Pero sí, si quieres, se supone que para julio creo que ya debemos de empezar a tener como clases. Digo, todavía están por decidirse dónde, y si quieres caerle ahí al taller, ves la diferencia de los aerógrafos, te puedo enseñar a armarlo y desarmarlo, y si no, pues directamente en Faro, cuando sean inscripciones, métete al taller de aerografía y ahí tengo como ya ahorita yo creo que como unos 8 aerógrafos, entonces ahí puedes tomar la clase y ya tú ves, ya si aparte de eso te compras el tuyo, ahí te enseño a usarlo. Claro, me encantaría. ¿Vale? Sí, sí, sí. Bien, entonces chicos, nos vemos ahora sí el sábado, más bien. Ahí les voy mandando algo de información. Les voy a mandar el videito del Team Strike para que lo vean, está bien entretenido. Y ahí cualquier cosita, pues por acá, ¿va? Muchas gracias.
Bien, todos cuídense mucho, nos estamos viendo. Gracias. Luego. Bye. Buena tarde a todos. Cuídate, Isa. Bye, igual. Gracias, Isa, cuídate mucho. Gracias de ti. Nos estamos viendo. Cuídate.